Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Golden Blood, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. No está mal encargarse de uno a la vez. Nakan atacó a Tara de inmediato. Al principio planeaba esperar hasta beber la sangre dorada para matar a Tara, pero parecía que ella no le permitiría hacerlo tan fácilmente. Derrotar a su oponente primero le daría una ventaja. Tara tampoco se rindió. Nakan se había convertido en un competidor completo por la sangre dorada. Tara extendió los dedos, mostrando sus uñas afiladas como cuchillas. Con un solo movimiento, hizo un corte largo en el pecho de Nakan. Al ver la herida, Tara se volvió para atacar a Mark, pero Nakan la atacó por detrás. Lucharon ferozmente y Tara terminó herida en el brazo por las garras de Nakan. Mark aprovechó la oportunidad para ayudar a Tong a sacar a la maestra Nuang y a los niños. Tong hizo que el niño mayor llevara a los demás en el auto de Dom y Pup, enviando un mensaje para avisarles. Pero antes de que la maestra Nuan pudiera salir, Nakan apareció y la agarró, arrastrándola de vuelta a casa. ¡Maestra!, gritó Tong, intentando correr hacia ella, pero Mark lo detuvo. No te preocupes por mí, Tong. Mientras los niños estén a salvo, estaré satisfecha, dijo la maestra Nuang, aliviada al ver que los niños estaban a salvo. Si no quieres que tu maestra muera, entrégate, desafió Nakan, viendo la conexión entre ellos y pensando que Tom cedería si no fuera por Mark, que lo mantenía firme. No te acerques, advirtió Mark, pero en ese momento Nakan clavó sus garras en el corazón de la maestra Nuan. Tong abrió los ojos de par en par, luchando por liberarse de Mark para ayudar a su maestra, que era como una madre para él. Todo sucedió como en cámara lenta. La maestra Nuan cayó al suelo, sangrando profusamente. Tong gritó su nombre, su voz llena de dolor. Las lágrimas de Tong corrían por sus mejillas. Habría caído si no fuera por la mano que lo sostenía. En su estado de shock, Tong no se dio cuenta de que Nakan lo había elegido como su próxima víctima. Mark lo llevó a un lugar seguro, pero Nakan los alcanzó. Con sus heridas sin sanar, Mark no podía luchar con toda su fuerza. Aunque Tong se apartó para darle espacio, Nakan lo atacó. Muere primero, Mark. Nakan extendió sus garras para atacar el corazón de Mark, pero Mark se apartó y usó toda su fuerza para empujar a Nakan contra un árbol, derribándolo. No podía matar a un vampiro, pero al menos ganaría tiempo. Tong ayudó a Mark a llegar a un lugar seguro, un parque infantil vacío. Colocó a Mark herido contra un poste para protegerlo. Los ojos de Tong recorrieron las heridas profundas de Mark y las lágrimas que había intentado contener brotaron. Miró el rostro pálido de Mark con preocupación. Estoy bien. Aunque intentaba hablar, sabía que Mark estaba haciendo un gran esfuerzo. Tong negó con la cabeza, sin aceptar las palabras de Mark. Aunque Mark tenía el poder de curarse, en ese momento apenas tenía fuerzas para hablar y mucho menos para sanar sus heridas. Las heridas habían drenado gran parte de su energía y si seguía así, no sobreviviría. Tienes que beber mi sangre, dijo Tong, decidido, extendiendo su brazo hacia Mark. No, respondió Mark, apretando los dientes y mirando a Tong con desaprobación. No puedo dejar que mueras. No podría vivir sin ti, dijo Tong, llorando. No se molestó en secar sus lágrimas, pero Mark, con esfuerzo, levantó la mano para acariciar su rostro. Yo tampoco podría vivir sin ti. Si Mark bebía la sangre de Tong, no podría detenerse hasta que Tong muriera. Aunque eso haría que Mark se recuperara, perdería a Tong para siempre. Preferiría morir antes que vivir eternamente sin él. He vivido lo suficiente. Mi sangre te permitirá derrotar a Nakan y Tara. No quiero que sigan lastimando a nadie. Solo tú puedes detenerlos. Pero las palabras de Max se interrumpieron cuando Tong lo besó. No fue un beso de deseo,
sino un impregnado del sabor metálico de la sangre, ya que Tonk había mordido sus propios labios. Aprovechando el momento en que Mark abrió la boca, Tonk transfirió la sangre dorada, haciendo que los ojos de Mark se abrieran de par en par. La sangre en el cuerpo de Mark latía con una energía inmersa, extendiéndose por todo su cuerpo. Sus ojos oscuros se volvieron rojos y su mente se nubló. Mark apartó su rostro y clavó sus colmillos en el cuello de Tonk, justo cuando la luna llena brillaba en el cielo.